Hola, hoy día vamos a trabajar la teoría cinético-molecular, logrando establecer esta correlación que busca la teoría cinético-molecular entre lo microscópico y lo macroscópico. Importante considerar, cuando hablamos de algo microscópico estamos hablando a nivel de partículas, queremos vincular cómo se comportan las partículas y cómo esto yo lo puedo ver o hacer más tangible en lo que son variables macroscópicas, es decir, variables que yo puedo ver a simple vista. Yo puedo ver el aumento de volumen de un globo, pero no puedo ver cómo se comportan sus partículas. Entonces, la teoría cinético-molecular busca este vínculo entre lo micro y lo macroscópico, tomando en cuenta que lo macroscópico lo puedo visualizar y lo microscópico lo voy a tener que analizar desde un referente más matemático. Entonces, de partida, ¿qué es la teoría cinético-molecular? Básicamente la teoría cinético-molecular es un modelo teórico, es decir, es un marco teórico que busca explicar algo. Es un modelo teórico que busca explicar el comportamiento macroscópico de los gases a partir del cómo interactúan sus partículas. Es decir, yo quiero explicar por qué un gas tiene cierta temperatura, pero a partir de lo que sucede con sus partículas, ¿ya? Y es solamente una teoría, es solamente un pronóstico, no es algo que efectivamente coincida con la realidad en su 100%. Va a puntualizar en dos grandes magnitudes que son las que vamos a trabajar, que son la presión y la temperatura, ¿ya? Y además desde la perspectiva más de modelo matemático, va a modelar la interacción de las partículas en función de la energía cinética que éstas tengan. Es decir, la teoría cinético-molecular somete a las partículas a lo que es el estudio cinemático, es decir, me interesa el movimiento y cómo el movimiento de estas partículas generan comportamientos diversos en los gases, ¿ya? Entonces, acá está, teoría cinético-molecular va a tener algunos postulados, es decir, surge con esta información. De partida, todas las sustancias están conformadas por moléculas, por átomos, por partículas. Toda sustancia, el todo está compuesto por algo más pequeño. Y ese más pequeño es lo que interactúa, generando que este todo más grande se manifieste de alguna forma. Entre las partículas, entre las moléculas, van a haber fuerzas de acción, de aleación y de repulsión. Fíjense bien, la teoría cinético-molecular toma en cuenta algo súper importante dentro del concepto de las propiedades intrínsecas de la materia. Toma en cuenta el hecho de la parte química, en donde las partículas se pueden mezclar, pueden generarse enlaces covalentes, enlaces iónicos, eso lo toma en cuenta la teoría cinético-molecular. Y además toma en cuenta que incluso se podrían repeler las partículas. ¿Y cuándo se repelen las partículas? Cuando, por ejemplo, tienen cargas iguales. Por lo tanto, la teoría cinético-molecular amplía un poquito el espectro de que la partícula no es algo que esté solo y que interactúa monoatómicamente, como lo plantean los gases ideales, sino de que esta partícula tiene alteraciones adicionales. Hay una carga eléctrica, hay un proceso en donde tengo mayor predisposición a juntarme con otro átomo, por ejemplo, para generar una molécula, etc. Entre las moléculas, puntualmente, hay los denominados espacios intermoleculares. Y las moléculas están en constante movimiento y un movimiento que va a ser caótico. Importante acá, siempre, tal como en el átomo mismo dentro de sí tiene espacios vacíos. Entre el núcleo del átomo y el electrón hay un espacio vacío que incluso Rutherford en su momento lo plantea con este modelo, el primer modelo atómico que plantea una distancia entre el núcleo y el electrón. Por lo tanto, las moléculas también van a tener cierto espacio en donde va a haber un espacio intermolecular en donde eso va a generar ciertos grados de libertad, ¿ya? Eso genera que también las moléculas estén en constante movimiento porque hay una libertad propiamente tal y esta libertad genera un caos. Recordar que habíamos establecido de que toda la materia, por muy quieta que esté, por muy en estado sólido que esté, va a tener cierta cantidad de movimiento. El reposo absoluto de las partículas única y exclusivamente se adquiere cuando un cuerpo, cuando las partículas están a una temperatura teórica que es el cero absoluto, es decir, a 273,15 grados bajo cero, ¿ya? Grados Celsius. Importante, en la realidad no se puede llegar al cero absoluto, si bien la Estación Internacional, Espacial Internacional que diga, tiene la propiedad de, en forma de laboratorio, muy cautelosamente, aproximarse al cero absoluto, no llega propiamente tal al cero absoluto.
Llega al 273,1499999, pero no llega a ese 15 que necesitamos como cero absoluto. Por lo tanto, todo recae dentro de una teoría. Por lo tanto, las moléculas nunca las vamos a encontrar en estado de reposo, por lo menos no por ahora. Y obviamente la teoría cinético-molecular se avala, se acoge dentro de algunos fenómenos que efectivamente la teoría cinético-molecular es capaz de vincularla consigo misma y de explicarla. De partida la viscosidad, el hecho de que haya líquidos o gases, nos vamos a centrar netamente en gases que sean más densos que otros, eso también lo plantea la teoría cinético-molecular. La tensión superficial, esta propiedad de que en la superficie de los líquidos haya mayor propiedad, mayor fuerza de atracción entre las moléculas que en el interior del mismo, también. La capilaridad, que es esta acción de absorber, de subir en contra de la gravedad, de por ejemplo los líquidos, cuando yo tengo un poco de toalla vertida en el piso y le coloco una toalla de papel y el líquido sube por esta toalla de papel, a esa situación de absorción le vamos a llamar capilaridad. La presión adicional, por ejemplo la que está dentro de los cilindros de los gases, de los cilindros de gas. La difusión, el hecho de que un gas, un líquido sea capaz de fluir, le vamos a llamar difusión, y la variación de volumen. Todos estos fenómenos, la teoría cinético-molecular logra plantearla, logra explicarla, logra analizarla. Ahora, nosotros nos vamos a dedicar única y exclusivamente a la parte crucial de la teoría cinético-molecular, que es esta vinculación presión, temperatura, partículas, ¿ya? No nos vamos a ir más allá porque hay varias herramientas matemáticas que nos alejarían un poquito de nuestro objetivo. Entonces, de partida, para la teoría cinético-molecular es crucial contemplar este concepto, energía cinética. Recordar que la energía cinética es la energía que adquiere un cuerpo cuando está en movimiento. Dado que un cuerpo puede estar compuesto por una infinidad de partículas, yo no puedo calcular, yo no puedo determinar la velocidad de todas las partículas, porque son caóticas, no puedo. Por ende, si no puedo calcular la velocidad, no puedo calcular la energía cinética. Lo que se hace es calcular una velocidad media, es decir, de los millones de partículas que componen un cuerpo, yo tal vez voy a tomar empíricamente 10 partículas, voy a medir la velocidad de estas 10 partículas y así como se saca el promedio en las asignaturas, vamos a sacar una velocidad promedio. Esta velocidad me va a servir como representante. Yo con esa velocidad, yo voy a poder calcular una energía cinética. Recordar, la energía cinética se calcula como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ahí está, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esa energía cinética de ahí, que es un representante de una partícula, yo lo voy a tener que multiplicar por la cantidad de partículas que tenga este cuerpo. Por lo tanto, la energía cinética promedio, y fíjense bien, dice translacional porque no me interesa que esta cosa gire, me interesa que la partícula se mueve y choca. La energía cinética promedio de un cuerpo, de las partículas que conforman un cuerpo, va a ser la multiplicación entre la energía cinética de una partícula por la cantidad de partículas que contenga este cuerpo, ¿ya? Empíricamente, cuando empezamos a mezclar la parte empírica con la parte teórica, nos damos cuenta de algo. Este producto entre el número de partículas, la masa de la partícula y la velocidad promedio con la cual va la partícula al cuadrado es lo mismo que 3 veces el número de moles, la constante de gases ideales y la temperatura que tenga el cuerpo. Fíjense bien, acá está la primera vinculación empíricamente en donde se ha logrado demostrar que la temperatura y la energía cinética que tienen las partículas de un cuerpo tienen una relación y este vínculo matemático se establece tal como acá se vincula. Entonces, ¿qué tenemos finalmente? Tenemos que la energía cinética de un cuerpo propiamente tal, de las partículas que componen un cuerpo, tiene vínculo con la temperatura, los grados Kelvin de este cuerpo. ¿Cuál es este vínculo? Esta formulita. La energía cinética va a ser lo mismo que 3 medios por el número de moles, por la constante de los gases ideales, por la temperatura. Importante, recordar que dentro de la constante de los gases ideales nosotros planteamos y siempre ocupamos este 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Como vamos a trabajar el concepto de energía, y el concepto de energía lo vamos a trabajar en el Sistema Internacional de Medida, en donde trabajamos con los metros, los kilogramos, los segundos, los newtons, los joule,
vamos a tener que ocupar otra de esta larga lista de constantes, en donde vamos a trabajar la constante con estas unidades. Es lo mismo, el 0,082 es lo mismo que el 8,31, solamente que esta variación en valores se debe a la modificación en lo que es la unidad de medida, así como cuando transformamos de gramo a kilogramos, que dividimos por 1000, acá también hay un proceso similar. Vamos a ocupar la constante de los gases ideales como un 8,31, en donde sus unidades de medida van a corresponder al sistema internacional. Esto va a decir que la presión va a estar medida en pascales, el volumen en metro cúbico, los moles en mol y la temperatura en Kelvin. Siempre en Kelvin. Recordad que en el sistema internacional de medida la unidad de medida de la temperatura es Kelvin. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es la energía cinética promedio? Siempre es promedio, chicos. De 1.000.000 de partículas. Vamos a cambiar esa partícula por moles. Vamos a decir que es moles para simplificar el ejemplo. De 1.000.000 de moles de gas, sabiendo que el gas se encuentra a 20 grados Celsius. Fijémonos bien, ¿qué datos tengo? Tengo la N, el número de moles, por eso yo cambié la palabra partículas a moles, ¿ya? Aquí lo cambié, porque vamos a hacer un proceso más sencillo y en el que viene vamos a ver que pudiese ser un poco más complejo. Tengo 1.000.000 de moles, tengo una temperatura, estos 20 grados Celsius, que debo sí o sí transformarla a grados Kelvin, sumándole el valor del cero absoluto, el 273,15, me da 293,15 Kelvin. Teniendo número de moles, teniendo temperatura en Kelvin, yo voy a poder calcular la energía cinética de las partículas promedio empleando esta relación. Entonces, ¿qué tengo? La energía cinética va a ser 3 medios de los números de moles, que es 1.000.000, de la constante de los gases ideales, que en este caso va a ser 8,31 pascal metro cúbico mol Kelvin, y por la temperatura en Kelvin, 293,15. La parte matemática la hace la calculadora, el 3 medios por 1.000.000 por 8,31 por 293,15 me va a dar 3,65 por 10 a la 9. Fíjense bien, los moles se van con ese mol de acá, el Kelvin se va con el otro Kelvin y me queda pascal por metro cúbico. Esa unidad pascal por metro cúbico corresponde a Joule, por lo tanto estamos bien direccionados, efectivamente llegamos a una unidad de energía. ¿Por qué? Recuerden que Pascal, como vimos en tercero medio, corresponde a fuerza sobre área, es decir, Newton sobre metro cuadrado. Si yo simplifico estos metros que ahí aparecen, voy a obtener Newton por metro. Y por definición, Newton por metro es Joule, por lo tanto estamos súper bien. La energía promedio de las partículas que componen a este gas, que se encuentra a 20 grados Celsius, va a ser de 3,65 por 10 a la 9 Joule. Fíjense bien, si yo puedo calcular la energía teniendo la temperatura, yo puedo hacerlo al revés. La temperatura también la puedo calcular teniendo la energía. Fíjense bien, acá está la primera ecuación fundamental de la teoría cinética de los gases ideales. Para yo calcular el grado de agitación de las partículas, que es la temperatura, ¿yo qué voy a hacer? La energía cinética promedio la voy a multiplicar por 2 y eso lo voy a dividir por 3 veces los números de moles por la constante de los gases ideales, este 8,31. Verifiquemos algunas relaciones. A mayor movimiento de las partículas va a haber mayor energía cinética. Según mi ecuación, eso significa que va a haber mayor temperatura. A mayor cantidad de partículas, como voy a tener el mismo espacio, la misma cantidad de partículas, no se van a poder mover tanto. Por lo tanto, al no moverse tanto, la temperatura va a ser menor, lo que me dice la fórmula, y lo cual coincide. ¿Por qué? Porque si no se mueven tanto las partículas, la energía cinética no puede ser tan alta. Y eso significa que la temperatura no pudiese, tendría que disminuir, ¿ya? Entonces, fíjense bien. Temperatura con energía, hay una relación directa. Una aumenta, la otra aumenta. Temperatura con número de partículas, con número de moles, relación inversa, a mayor número de mol, menor temperatura. Entonces, fijémonos bien, finalmente podemos decir que la temperatura de un cuerpo va a depender de la energía cinética promedio de sus partículas, es decir, de esta velocidad media que yo calculo como representante y también obviamente de la cantidad de partículas que tenga este cuerpo. Veamos otro ejemplo, este es el ejemplo 2.0 porque es más difícil que el anterior. Fijémonos bien, dice, determina la temperatura de un gas sabiendo que está compuesto por 1000 partículas,
Cada partícula tiene una masa de 10 a la menos 12 kilogramos y en promedio estas partículas se mueven a 0,03 metros sobre segundo. De partida, debo ser capaz de identificar datos. Tengo el número de partículas que no son moles, importante. El número de partículas es distinto a los moles. Recordar que Avogadro plantea que el número de moles va a corresponder a cuando yo soy capaz de juntar 6,623 por 10 a la 23 partículas. Ahí yo puedo dar cuenta de un mol, ¿ya? Así que son cosas distintas. El número de partículas lo vamos a simbolizar con una N mayúscula y el número de moles con una N minúscula. También tengo la masa, me dicen que la masa de estas partículas es de 10 elevado a la menos 12 kilogramos. Y además sé que en promedio cada partícula se está moviendo a 0,03 metros sobre segundo. Esa es la velocidad, tengo esos datos. Fijémonos bien, acá yo le dice, para yo poder emplear esta ecuación de temperatura, ¿yo qué debo tener? Debo tener la energía cinética, no la tengo, y el número de moles, que hasta ahora no la tengo. El resto es constante, el 2, el 3 y la constante de los gas ideales. ¿Cómo voy a obtener la energía cinética? Recordar que habíamos visto que la energía cinética del gas, de las partículas total del gas que compone, va a ser el número de partículas, que son 1000, por la energía cinética de una de estas partículas. La energía cinética la calculo como un medio por la masa, 10 a la menos 12, por la velocidad promedio al cuadrado, 0,03 al cuadrado. Si yo hago ese proceso matemático, yo voy a obtener que la energía cinética de las partículas que componen a este gas va a ser 4,5 por 10 a la menos 13 Joule. Tengo la energía, tengo una parte para poder emplear esta ecuación. Me falta ahora solamente el número de moles. ¿Cómo obtengo el número de moles? Recordemos a Avogadro. Avogadro me dice que un mol es equivalente a 6,623 por 10 a la 23 partículas. Yo quiero saber a cuántos moles equivalen 1000 partículas. Regla de 3. Multiplico cruzado 1 por 1000 y divido por el que sobra. 1000 dividido 6,623 por 10 a la 23. Eso me va a dar que este gas contiene 1,5 por 10 a la menos 21 moles. Con esta información, con la energía y con los números de moles, yo ahora puedo calcular la temperatura. Tomo mi formulita, 2 veces la energía, 3 por el número de moles por la constante, este 8,31, y eso me va a dar en total 2,4 por 10 a la 7 Kelvin. Más o menos eso de ahí son 24 millones de Kelvin. Es bastante amplio. Sin embargo, recordemos que más o menos la temperatura en algunas zonas del Sol es de 50 millones Kelvin. Por lo tanto, no es una temperatura no alcanzable. Bajo ciertos parámetros sí se puede hacer, ¿ya? Entonces, importante, chicos, cada vez que yo requiera calcular la temperatura de un gas en función de la energía cinética de este, debo tener claridad de qué datos debo llegar a obtener la energía cinética. ¿Cómo? Con la masa y la velocidad y el número de partículas. Debo también ser capaz de obtener el número de moles. ¿Cómo? Calculando a partir del número de partículas, empleando esta relación con el número de Avogadro. ¿Qué pasa con la presión? Para obtener alguna relación entre energía cinética y presión, vamos a recordar algo súper importante. La ley general de los gases ideales, la Pavot-Ratón, me dice que la presión por el volumen es igual al número de moles por la constante de los gases ideales por la temperatura. Y además, ya con la primera patita de la teoría cinético-molecular, acabamos de obtener que la temperatura es 2 veces la energía, dividido 3 veces los números de moles por la constante. Fíjense bien. Esta segunda igualdad la reemplazamos en la primera. Obtengo esto de acá. Los números de moles se van y la constante también yo la puedo simplificar. Por lo tanto, voy a obtener esta relación. La presión por el volumen va a ser lo mismo que 2/3 de la energía cinética de las partículas. Como a mí me interesa la presión, voy a eliminar este volumen que está multiplicando, pasa dividiendo y voy a obtener finalmente una expresión para la presión. La presión de un gas va a depender de la energía cinética de las partículas que las compongan y obviamente del volumen del gas, ¿ya? ¿Cómo voy a calcular esta presión? Tomando en cuenta 2 veces la energía, dividiéndolo por 3 veces el volumen.
¿Qué observaciones podemos generar de esto? Puedo verificar que la presión y la energía son directamente proporcionales. A mayor movimiento de las partículas, mayor energía, mayor presión. Van a haber más choques contra las paredes del recipiente que lo contienen. Por lo tanto, es lógico que haya mayor presión. También vamos a decir que la presión depende de forma inversa al volumen, tal como lo plantea Boyle y Marriott. A mayor volumen, menor presión porque tengo mayor espacio. Importante esto también. Si se dan cuenta, empleamos una ley de los gases ideales, la ley general. La teoría cinético-molecular es tan complementaria, tiene tanta riqueza teórica, que todo lo que ya sabemos de los gases ideales es completamente válido y es completamente aplicable con la teoría cinético-molecular. Por lo tanto, todo es válido, no hay restricciones. Veamos un ejemplo. Dice, ¿cuál es la presión de un gas cuando la energía cinética media de él es de 500 calorías, sabiendo que se encuentra confinado en un recipiente de 2 litros? Fíjense bien, para la presión yo necesito solamente 2 datos. Energía, que aquí me la están dando, 500 calorías, y presión, que también me la están dando, y volumen, perdón, que serían en este caso 2 litros. Datos, energía, volumen. Cuidado acá, debo transformar estas 500 calorías a Joule. ¿Cómo lo hago? Multiplicando por 4,18. Siempre que queramos transformar de calorías a Joule, vamos a multiplicar por este valor, ¿ya? Por el equivalente energético de 4,18. ¿Qué voy a obtener? Que la energía que acá se expresa en el ejercicio es de 2090 Joule. Lo mismo el volumen. Siempre en metro cúbico porque estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medidas. Los 2 litros los voy a transformar a metro cúbico dividiendo por 1000. Es decir, los 2 litros son equivalentes a 0,02 metros cúbicos. El resto es reemplazar. La presión es 2 veces la energía dividido 3 veces el volumen. Es decir, 2 por 2090 Joule dividido 3 por 0,02 metros cúbicos. Recordar que al momento de ocupar la calculadora, el denominador yo debería colocarle un paréntesis, ¿ya? Eso me va a dar 7 por 10 a las 5 pascales. ¿Es harto? ¿Es poco? Recordemos que la presión atmosférica, la presión que está sobre nosotros, es de 101.300 pascales. Es decir, es de 10 a las 5 pascales, más o menos. Esto es de 1 por 10 a las 5 pascales. Esto significa que esto de acá en realidad es un poquito menor, ¿cierto? Así que es súper importante ahí tenerlo como una forma de, un poquito mayor, perdón, estos son 700.000 pascales y el otro 100.000 pascales, es 7 veces mayor. Tener como referente para al momento de comparar, de visualizar la presión atmosférica. Entonces, importante para cerrar, como en resumen vamos a tener que tanto la presión como la temperatura tienen una relación directa con el movimiento de las partículas que componen un gas. Es decir, a mayor energía, a mayor movimiento, mayor va a ser la temperatura, mayor va a ser la presión, ¿ya? Ahí tenemos 3 modelos matemáticos que plantea esta teoría, súper importantes de tener en consideración. La energía cinética promedio la vamos a poder calcular como 3 medios, por el número de moles, por la constante de los gases ideales, por la temperatura. La temperatura la voy a poder calcular como 2 veces la energía dividido 3 veces el número de moles por la constante de los gases ideales. Y la presión va a ser el cociente entre 2 veces la energía y 3 veces el volumen. Recordar también, no es posible medir la velocidad de todas las partículas que componen un gas, mucho menos la energía. Por lo tanto, se emplea una noción de esta medida empleando un promedio, un representante, ¿ya? Todas las fórmulas de los gases ideales, es decir, todas estas leyes que vimos, Boyle, Marriott, Charles, Gay-Lussac, la combinada, la general, son aplicables en las situaciones que tengan la teoría cinético-molecular. Y también tomar en cuenta que la teoría cinético-molecular, tal como los gases ideales, es algo que modela, que aproxima una situación, que aproxima el comportamiento de los gases, ¿ya? Y trata de explicar puntualmente la teoría cinético-molecular, el comportamiento de los gases en función al comportamiento molecular, al comportamiento de las partículas que lo componen.